Hola, hola, queridísimos amantes del drama turco, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y novedades de las estrellas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, seamos honestos, ha estado en boca de todos, ha inundado las redes sociales y nos ha tenido a todos al borde del asiento. Sí, me refiero al supuesto drama, la crisis, el terremoto emocional que involucra a Hande Erçel, Kerem Bürsin y bueno, Bombay. Porque vaya que hay un ingrediente inesperado en esta receta. Hoy nos sumergiremos de lleno en los rumores, las especulaciones, las pistas que hemos estado recopilando durante semanas, incluso meses, para tratar de armar este intrincado rompecabezas. Intentaremos desentrañar la madeja y, lo más importante, responder a la pregunta que nos quema a todos: ¿es Kerem el culpable de la supuesta crisis de Hande? Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, déjenme recordarles que la farándula es un mundo lleno de rumores y verdades a medias. Todo lo que vamos a discutir hoy está basado en información que hemos recopilado de diversas fuentes, y por supuesto, lo presentaremos con el mayor respeto y objetividad posible. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito a suscribirte al canal si amas el chisme jugoso, las noticias de tus celebridades favoritas y los análisis profundos de las series turcas que nos roban el corazón. No te pierdas ningún vídeo, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a esta comunidad de adictos al drama. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Porque este tema es más jugoso que un melocotón en pleno verano. Comencemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, electrizante, de esas que traspasan la pantalla. Y como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. Después de meses de negaciones y miradas cómplices, la pareja confirmó su relación, desatando la euforia entre sus fans. Fue un romance de ensueño, lleno de viajes, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas y, en general, una imagen de felicidad absoluta. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, el happily ever after de la vida real. Pero como todo en la vida, los cuentos de hadas no duran para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir hace unos meses. Fuentes cercanas a la pareja aseguraban que había tensiones, desacuerdos, incluso que ya no se les veía tan unidos como antes. Al principio muchos lo atribuyeron a la presión mediática, a las agendas apretadas y a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Sin embargo, dentro de la comunidad de fans, ya se murmuraba sobre la frialdad en las interacciones en redes sociales, un detalle que en el mundo de las celebridades y especialmente en la era digital, puede ser un presagio de problemas. ¿Recuerdan la época dorada de sus Instagram Stories coordinados? Pues bien, esa sincronía desapareció repentinamente. Sin embargo, los rumores persistieron. Las fotos en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas se espaciaron y las declaraciones de amor desaparecieron por completo. El silencio de ambos solo alimentó las especulaciones. Algo estaba pasando, eso era evidente. La prensa rosa turca, siempre al acecho, comenzó a publicar artículos sutilmente alarmantes, utilizando fuentes anónimas y declaraciones ambiguas. Los titulares insinuaban distanciamiento, ruptura silenciosa, y el más alarmante de todos, el fin de un cuento de hadas. Y aquí es donde entra en escena nuestro ingrediente inesperado, Bombay. ¿Quién es Bombay y qué tiene que ver en todo esto? Pues bien, Bombay es una conocida influencer y figura pública en Turquía, con una gran presencia en redes sociales y una reputación de estar siempre al tanto de los chismes más jugosos. No es una simple influencer, es casi una institución del chisme. Se la conoce por tener fuentes muy confiables dentro del mundo del espectáculo y, a menudo, es la primera en revelar información que después se confirma. Su credibilidad es alta, lo que hace que sus declaraciones tengan un peso considerable. Fue Bombay quien, a través de sus redes sociales, lanzó la bomba de que la crisis entre Hande y Kerem no era solo un rumor, sino una realidad, y que la razón principal era Kerem. Según Bombay, Kerem habría tenido un comportamiento inapropiado con otra persona, lo que habría provocado una fuerte discusión con Hande y, en última instancia, la crisis en su relación. La declaración de Bombay fue críptica pero contundente. Utilizó términos como falta de respeto y traición a la confianza, sin entrar en detalles escabrosos, pero dejando claro que el problema era serio. Esto, por supuesto, encendió las redes sociales.
Almohadilla & Kerem fue trending topic mundial en cuestión de minutos. Por supuesto, esta información no ha sido confirmada ni negada por ninguna de las partes involucradas. Ni Ande ni Kerem, ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Pero como sabemos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. El hermetismo absoluto que han mantenido ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita de que algo grave ha ocurrido. Los representantes de ambos han evitado a la prensa y se han negado a responder cualquier pregunta relacionada con la situación sentimental de los actores. Este silencio estratégico ha contribuido a alimentar aún más la especulación y el drama. Ahora analicemos las posibles razones por las que Kerem podría ser considerado el culpable de esta crisis, según las fuentes y los rumores que circulan. Vamos a desmenuzar este entuerto como si fuera el mejor plato de *dolma* que hayamos probado. En primer lugar, está la acusación de comportamiento inapropiado que lanzó Bombay. Aunque no se especificó de qué tipo de comportamiento se trataba, muchos han interpretado esto como una posible infidelidad o al menos, una actitud que Ande consideró irrespetuosa hacia su relación. Esta es, sin duda, la acusación más grave y la que ha generado más controversia. El término comportamiento inapropiado es, por supuesto, lo suficientemente vago como para dejar volar la imaginación. Algunos fans han teorizado sobre la posibilidad de coqueteos con otras actrices, otros han hablado de salidas nocturnas sin Ande, y los más osados han llegado a insinuar una posible relación extramatrimonial. La falta de información precisa ha creado un caldo de cultivo para la especulación desenfrenada. En segundo lugar, algunos rumores apuntan a que Kerem se habría vuelto demasiado egocéntrico y enfocado en su carrera. Al parecer, el éxito arrollador de Senkalkam lo habría catapultado a la fama internacional, lo que habría provocado un cambio en su personalidad y en sus prioridades. Se dice que ya no dedicaba tanto tiempo a la relación, que estaba más preocupado por su imagen pública y por sus proyectos profesionales. El ascenso meteórico de Kerem a la fama internacional le ha traído consigo una avalancha de ofertas de trabajo. Ha firmado contratos con importantes marcas, ha viajado por todo el mundo y se ha codeado con celebridades de la talla de Chris Hemsworth. Este cambio radical en su estilo de vida podría haber afectado su relación con Ande, quien, aunque también es una estrella consolidada, ha mantenido un perfil más bajo y se ha centrado en proyectos más locales. En tercer lugar, se habla de posibles desacuerdos sobre el futuro de la relación. Ande, al parecer, estaría lista para dar un paso más, para formalizar su relación e incluso hablar de matrimonio e hijos. Kerem, por su parte, no estaría tan seguro y preferiría seguir disfrutando de su libertad y de su carrera. Esta diferencia de expectativas podría haber generado tensiones y frustraciones en la pareja. Este es un tema recurrente en las relaciones de celebridades. La presión por formalizar la relación, casarse y tener hijos a menudo es exacerbada por la opinión pública y la expectativa de los fans. Ande en varias entrevistas ha expresado su deseo de formar una familia, mientras que Kerem se ha mostrado más ambiguo al respecto. Esta diferencia de visión sobre el futuro podría haber sido una fuente constante de conflicto entre ellos. Por último, no podemos descartar la presión mediática y el escrutinio público constante. Mantener una relación bajo el foco de las cámaras no es fácil. Los rumores, las especulaciones, las críticas y los juicios pueden desgastar incluso a la pareja más sólida. Quizás la relación entre Ande y Kerem simplemente no pudo soportar tanta presión. Cada paso que daban era analizado, cada gesto interpretado, cada palabra diseccionada. La constante vigilancia mediática puede ser asfixiante y generar un estrés considerable en una relación, especialmente cuando se trata de dos personas tan expuestas como Ande y Kerem. Ahora bien, es importante señalar que todas estas son solo especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Kerem sea realmente el culpable de la crisis de Ande. Podría ser que la situación sea mucho más compleja y que ambos tengan parte de responsabilidad en lo que está sucediendo. Quizás las agendas de ambos se volvieron incompatibles. Ande ha estado involucrada en varios proyectos nuevos, incluyendo campañas publicitarias y el rodaje de una nueva serie. Kerem, por su parte, ha estado viajando constantemente por motivos de trabajo. La distancia física y la falta de tiempo juntos podrían haber afectado negativamente la relación. Quizás la relación simplemente llegó a su fin, sin que haya habido un culpable en particular. A veces las relaciones se desgastan, las personas cambian y los caminos se separan. No siempre tiene que haber un villano en la historia. El amor no es una fórmula matemática perfecta.
A veces simplemente deja de funcionar, sin que haya un motivo aparente ni un culpable al que señalar. Lo que sí es cierto es que la situación es delicada y que ambos están pasando por un momento difícil. Hande y Kerem son dos personas muy queridas por el público, y esperamos que puedan superar esta crisis de la mejor manera posible. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Esperamos que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Independientemente de lo que haya sucedido, lo importante es respetar su privacidad y no alimentar los rumores y las especulaciones. Todos tenemos derecho a vivir nuestra vida personal lejos del escrutinio público, y Hande y Kerem no son una excepción. Recordemos que son seres humanos con sentimientos, y que merecen respeto y comprensión. En resumen, hemos explorado los rumores y las especulaciones en torno a la supuesta crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, poniendo especial atención en la posible culpabilidad de Kerem según diversas fuentes y la inesperada intervención de Bombay. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta crisis, incluyendo un supuesto comportamiento inapropiado, el egocentrismo, los desacuerdos sobre el futuro y la presión mediática. Hemos examinado todos los ángulos posibles, desde la declaración explosiva de Bombay hasta las sutiles señales que se escondían en las redes sociales. Recuerden que todo lo que hemos discutido hoy son solo rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen Hande y Kerem. Lo importante es respetar su privacidad y no alimentar el drama innecesario. No debemos olvidar que detrás de cada rumor y cada titular sensacionalista, hay personas reales con emociones y sentimientos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Espero que hayan disfrutado del análisis y que hayan encontrado el contenido informativo y entretenido. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem es realmente el culpable de la crisis de Hande? ¿O creen que hay otros factores en juego? Déjenme sus comentarios y teorías en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Me interesa saber qué piensan ustedes, mis queridos almohadilla Disney lovers. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del drama turco, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse nada. Prometo que les traeré más dramas, más romances y más sorpresas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, no crean todo lo que leen, pero siempre mantengan la esperanza de un final feliz. Hasta la próxima.